Y ahora sí vamos a continuar con esta segunda y última parte del asesino de Green River. Y vamos a ir a la parte de la investigación. Cómo es que se armó, digamos, el equipo de investigación por aquel entonces, en los años 80. En realidad en el año 83, 84, se arma un equipo de 55 miembros, 55 integrantes, el cual fue nombrado como Green River Task Force. Estaba compuesto por policías locales, policías estatales y también por gente del FBI que en conjunto trataban de llegar al perfil, ¿no?, de este asesino que estaba haciendo estragos, que estaba matando muchísima gente, muchísimas mujeres muertas y desaparecidas. Y en un momento dado, el jefe en aquel entonces era Robert Keppel. En el año 84 Robert Keppel es contactado desde la cárcel, una cárcel de máxima seguridad, por un tal Ted Bundy. No sé si ustedes lo conocen, un muchacho que también hizo sus cosas allá por esta época, ¿no?, un poquito antes. Y bueno, Ted Bundy, que era como el asesino serial más relevante que tenía por aquel entonces, estaba siendo un poquito opacado, ¿no?, por este asesino del Green River. Y bueno, contacta a la gente de la policía para aportar en lo que es la formación del perfil del asesino. Se ofrece, ¿no?, para consultor. En un principio mucha cabida no le dan a Ted Bundy, pero después algunos de los involucrados, ¿no?, esta gente que está investigando, accede y empieza a tener ciertas entrevistas, ¿no?, con el asesino Bundy. Y ahí empiezan en un principio la prensa empieza a decir que es una jugada para tratar de que no se pierda la popularidad que llevaba, ¿no?, Ted Bundy por aquel entonces, que estaba celoso y que quería, digamos, remarcar lo que había hecho él, y que de hecho algunas de las notas dicen que él hablaba solamente de eso, ¿no?, de las muertes que había hecho y todas esas cuestiones. Pero después tanto Robert Keppel como Dave Reichert, que era otro policía, dicen que no, que hizo un aporte importante en lo que fue el perfil de Gary Ridvan, porque dio alguna mirada, ¿no?, que te estaban pasando, digamos, por alto, que obviamente viene del lado del asesino, la mirada del asesino. Entonces Bundy le decía, por ejemplo, que él lo llamaba Greenman, ¿no?, al asesino. Decía que él tenía por costumbre volver a la escena del crimen una vez que cometía, digamos, el asesinato. Después venía al otro día, a las horas, para comprobar el trabajo que había hecho y también para tener relaciones con las mujeres muertas, ¿no? Era un necrofílico. Después, ¿qué más? Decía, él quería revivir, digamos, los asesinatos. Y de hecho tenía sentido lo que él decía, porque los cuerpos a veces estaban desnudos y a veces estaban en posiciones sugerentes, como que habían sido aprovechados sexualmente, ¿no? Bueno, si bien no se oficializó la ayuda, el aporte de Ted Bundy, según estas dos personas, estos dos agentes, fue muy importante para después elaborar más o menos lo que llevó a Gary Ridvan en su futuro, ¿no? Pero bueno, fueron esos años 80 en donde él totalmente quedó impune, porque después casi de 20 años logran meter preso a Gary Ridvan. Él empezó a actuar en 1982 y recién en el año 2001 lo detienen y lo llevan, digamos, a la sentencia del año 2003, pero en 2001 el señor Dave Reichert, que era el único que había quedado de este equipo de 55 miembros, se le ocurrió hacer una comparación de ADN, que él tenía una muestra de su segunda detención, ¿no? Porque había aparecido más cuerpos, estamos hablando de 48 cuerpos, eran un montón. Bueno, hace la comparación y da que era Gary Ridvan, digamos, tenía el ADN en 4 de las mujeres fallecidas, estaba su ADN. Es detenido cuando va a llevar, digamos, lo van a llevar a juicio y darle la pena máxima por estos 4 crímenes. El señor Ridvan
empieza a hablar con sus abogados y llegan a un arreglo para evitar la pena de muerte, de que él iba a revelar todo lo que hizo a cambio de que le den perpetua. Entonces empieza a recrear, empieza a mostrarle los lugares en donde había depositado los cuerpos, y ahí llegan al total de 48 mujeres encontradas, donde él decía que había hecho, ¿no?, su trabajo, muchas de las cuales habían sido abusadas sexualmente después de muerta, que él decía que lo hacía por una cuestión monetaria. Como tenía tanto apetito sexual, él necesitaba saciarlo, y no se conformaba solamente con el primer acto, cuando las estrangulaba y las mataba, sino que después tenía que volver y tener relaciones con ellas. De hecho, tuvo 3 matrimonios, un primero que no duró nada, un segundo que se produjo un divorcio porque la mujer no podía, digamos, satisfacerlo sexualmente, era un animal, un chabón que necesitaba demasiado eso. Y después, bueno, tuvo un matrimonio muy largo, que cuando lo detienen en el 2001 todavía estaba con esta mujer, ya llevaba como 8 o 9 años, un montonazo. Y bueno, en el 2003 es sentenciado por 48 homicidios comprobados, y que él dice que en realidad llegan a un total de 70, pero no pudieron encontrar a esas mujeres restantes. Pero sí, después de casi 10 años, en el 2010 o 2011, le agregan una condena más, una perpetua más, por un cuerpo que también apareció en manos de su obra, ¿no?, como asesino serial. Pero según él, eran por lo menos 70 mujeres las que había asesinado, y que él tenía conocimiento de lo que había hecho. Una locura. Pero bueno, eso es la historia del asesino de Green River, que bueno, espero lo hayan disfrutado, y ahora vamos a continuar con el programa.